There's a place in your heart, and I know that it's love. Make a better place for you and for me. There are people out there, if you care enough for living, make a better place for you and for me. 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 Muy bien. Hola, buenas tardes. Necesito un voluntario que me certifique que el audio está bien. Gustavo, ¿quizás tú? Perfecto. Está correcto. Ok, Gustavo, bienvenidos toda la comunidad UPC y otros invitados que se hayan sumado a la exposición. Para quienes no me conocen, Carlos Alarco, profesor de la carrera de Imagen y Comunicación Empresarial de acá de la UPC. Hoy tenemos un tema bastante interesante, título para no equivocarme: manejo de la reputación de empresas esenciales en el contexto del COVID-19. ¿Qué son las empresas esenciales? Una breve introducción, porque no me quita el espíritu del profesor Gustavo, si me permites. Sí, claro. Justo el día 15 de marzo, el día de mi cumpleaños, sale Vizcarra y anuncia estado de emergencia nacional que empieza a regir a partir del 16. Y prácticamente la economía se divide en dos: empresas esenciales y el resto de empresas que entran a un stop, a un stand-by, a una cuarentena, por así llamarlo. Las empresas esenciales continúan su actividad. Algunas que me recuerdo y que Gustavo va a refrescar mi memoria, obviamente todos los temas de salud, alimentos, electricidad, educación también estuvo vigente, pero adaptando al entorno virtual, pero estas permanecieron en el estado de emergencia operativo, haciendo que el Perú no se detenga, y obviamente tuvieron sus propios problemas y algunos riesgos que sortear en el aspecto comunicacional y de reputación. Y el resto, que como les había dicho, entraron en un stand-by, se está incorporando poco a poco a la economía en las fases 1, 2 y 3 que ya indicó el gobierno como parte del programa de reactivación económica. Entonces, es el espacio que vamos a conversar hoy día. Gustavo Yabar, él es director de Asuntos Públicos y Corporativos de la consultora internacional Burson Cohn & Wolf, ¿cierto? Yo es más corto, pero ojalá que los accionistas no se molesten, pero llamémonos Burson. Sí, claro. Okay. Bueno, Gustavo tiene amplia experiencia, hace años que lo conozco en el mundo de la comunicación, tiene 20 años, gran parte de su trabajo ha estado en el sector público, bajo la dirección de comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, de Agricultura, profesor también, y obviamente como consultor de empresas privadas tiene un portfolio bastante importante de clientes.
Gustavo, muchas gracias y cuando quieras empezamos con tu presentación, que como ya lo había anunciado, más que una presentación es una consultoría, ¿ah? Así que tomen nota, chicos, que es un lujo tener esto en este momento. Adelante, No, Gustavo. muchas gracias, Carlos. Cuando me comentaste de esta oportunidad me pareció muy importante, muy engrandecedora, además porque sabes que creo que las personas aprendemos más cuando podemos compartir los conocimientos. A veces no nos damos cuenta que en el mismo hecho de pensar en cómo compartir aquello que tú estás haciendo, puedes reforzar un poco más las cosas que haces a veces ya de manera automática. Yo quiero empezar primero agradeciendo a la UPC por esta invitación, a ti, Carlos, personalmente, a Claudia Guillén, que me han dado la acogida, al alumno Sergio Velázquez, que me ayudó a coordinar las cosas acá para la presentación. Sé que los he tenido en ascuas porque recién ahora, muy temprano en la mañana, pude compartir mi presentación con ustedes, pero de verdad he tenido una semana muy tenaz, muy ocupada, así que voy a compartir mi pantalla con ustedes para empezar con esta presentación. Te voy a pedir más bien, Carlos, que me certifiques que puedas ver mi pantalla correctamente. Perfecto, la veo, pongo presentación y ya estaría. Perfecto, bien, queridos jóvenes, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Quiero compartir con ustedes un poco de lo que nosotros estamos haciendo hoy como Bulson para las empresas que trabajan con nosotros. Nosotros el día viernes 13 de marzo nos dimos con la sorpresa de que se habían generado ya muchos protocolos, por lo menos entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, para de alguna manera reducir el riesgo de los contagios y cómo de alguna manera se estaba previniendo el cercano lockdown. Nosotros calculábamos que eso podía haberse demorado una semana, pero el mismo domingo en nuestras casas recibimos la noticia el día domingo 15 que ya no íbamos a volver a la oficina. Así que a partir de allí empezó esta nueva realidad. Y digo empezó la nueva realidad porque ustedes pueden ver, por ejemplo, en pantalla, en la presentación o antes cuando me veían en la cámara, que estoy en mi habitación, porque es el lugar que más silencio tiene de la casa. Mis hijos están estudiando igual en el colegio con teleeducación, mi esposa también trabaja igual en teleeducación mejor dicho, en teletrabajo. Ella es la directora de comunicaciones de Sedapal. Entonces, no podemos compartir los mismos espacios, tenemos que buscar sitios donde podamos estar mucho más cómodos para poder realizar el trabajo que antes hacíamos. Han cambiado muchísimas cosas. El hecho, por ejemplo, de no darte cuenta de qué hora del día es y que tú puedas estar de largo trabajando, eso ha afectado muchas rutinas, pero también nos ha dado mucha fuerza en el compromiso de ver lo privilegiados que ahora más adelante van a ver en la presentación, que somos aquellos que todavía podemos estar trabajando en medio de esta situación. Empecemos pues con lo más difícil, ¿no? Empecemos a mirar al coronavirus, porque ya que el contexto con el que tenemos que movernos es el coronavirus, veamos algunas cifras interesantes de él. Más de 5 millones de casos de COVID en todo el mundo. Eso es información de CNN hasta ayer. Según la Universidad de Johns Hopkins, esta pandemia le ha costado la vida ya a 350.000 personas. En los casos más cercanos, en los que podamos tener aquí muy a mano, Brasil es el segundo país con el mayor número de casos en el mundo, solamente detrás de los Estados Unidos, ¿no? Y en el Perú, los casos confirmados hasta ayer eran 135.905 y ya nos ha costado la vida de 3.983 peruanos. Se explica un poco las cifras, esta pendiente de la que hablaba el presidente, que ya se ha achatado y todo aquello. Veía yo un informe hoy de la BBC en que nosotros somos el país que más pruebas ha hecho, por lo tanto tenemos la posibilidad de mostrar a más enfermos, que probablemente en otros países en los que no se están haciendo tantas pruebas como se están haciendo en nuestro país, exista un subregistro más grande que el que incluso ya se considera tenemos en el nuestro. Pero esto no solamente tiene que ver con un tema de salud, porque esta pandemia ha rebotado principalmente por el lado socioeconómico. La Organización Internacional de Trabajo, por ejemplo, señala que en América Latina se van a perder 195 millones de empleos en solo 3 meses.
Y hay un dato que a mí me parece sumamente importante, jóvenes. Miren, en nuestro país, la población económicamente activa son aproximadamente 14 millones de peruanos. Antes del COVID, la informalidad en nuestro país alcanzaba al 73% de los peruanos. El 27% restante, solamente el 27% restante trabajaba en un empleo formal. Eso quiere decir más o menos 3.8 millones de peruanos trabajando. Pero entre el día 15 de marzo y el día 24 de mayo, solamente 2 millones de esos 3.8 millones de peruanos que trabajaban en el sector formal han podido trabajar. ¿Por qué? Porque estaban precisamente en estas actividades esenciales de las que les comentaba Carlos al principio. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha proyectado que el empleo formal privado en nuestro país va a caer aproximadamente en la quinta parte. O sea, de esos 3.8 millones de peruanos, lo más probable es que el 20% de ellos se quede sin empleo, engrosando aún más las filas de aquellos que hoy por hoy, al ser informales o de autoempleo o independientes, no tienen un trabajo fijo, un ingreso formal. Pero esto además ha impactado en que lo más probable es que el sector formal, en los salarios reales en el sector formal, caigan 8.5%. El Fondo Monetario Internacional además ha calculado que se prevé una contracción de la economía mundial de más o menos 3%, siempre y cuando nosotros logremos contener la pandemia en el segundo semestre de este año. Pero si no pasa así, como ya tenemos algunos visos de que probablemente esto no se dé así, el PBI mundial podría contraerse hasta en 6%. América Latina, cuando no la más golpeada, es probable que su economía se contraiga en 5.2%, siendo la peor recesión que hemos tenido durante los últimos 50 años. En nuestro continente, la disyuntiva, chicos, es cruda, pero es sencilla. Es hambre o COVID. La CEPAL prevé que la pobreza en América Latina y el Caribe va a crecer 4.4%. Eso quiere decir 30 millones de pobres más, un Perú completo de pobres más, incrementando hasta de pobres en Latinoamérica. Eso es más de la tercera parte de la población de nuestra región, de nuestro continente. El aumento de la pobreza proyectado para este año significaría, en términos de trabajo, de lucha contra la pobreza que han desarrollado varios gobiernos, un retroceso de más o menos 13 años. Para el Ministerio de Economía y Finanzas, esta paralización ha significado la pérdida de 1 punto porcentual del Producto Bruto Interno por semana. 1 punto porcentual. Lo más probable entonces es que nosotros terminemos con una caída de entre 14 y 16%. Y además, cada semana, 50.000 hogares en nuestro país caen en situación de pobreza. Esas son las principales cifras. ¿A qué nos referimos entonces acá, un poco complementando lo que decía Carlos al principio cuando nos estaba presentando acerca de cuáles son las actividades esenciales? Bueno, son todas esas actividades que se determinaron por decreto supremo el día 15 de marzo con decreto 044-220, y que además fueron precisadas unos días después con el decreto supremo 046, en el que se añadían algunas. ¿Cuáles son estas actividades? Bueno, principalmente las de abastecimiento de alimentos, las de servicios de salud, las que generan medicinas, los servicios financieros, servicios de agua y saneamiento, la energía eléctrica, el gas, los combustibles, las telecomunicaciones y otras actividades que permitan que estas industrias funcionen, la limpieza y recojo de residuos sólidos además, y adicionalmente los servicios funerarios, el transporte de carga y mercancías, así como las actividades que permiten que estos transportes puedan funcionar, y finalmente el transporte de caudales para los servicios financieros que de alguna manera han seguido trabajando para que la gente pueda tener los ingresos para poder comprar los productos que le permitan mantenerse durante la cuarentena dentro de sus hogares. ¿Qué prevé el gobierno? Ya les dije, el 45% de la capacidad operativa de nuestra economía es la que está en esas actividades esenciales. Eso quiere decir que menos de la mitad
de la capacidad productiva de nuestro país estaba funcionando hasta el día 24 de mayo. Recién a partir del lunes empezaron algunas actividades adicionales autorizadas como parte de la primera fase de reactivación productiva, con la que el gobierno tiene la meta de llegar al 70% de esa capacidad operativa. El reto, entonces, muchachos, es bastante grande. ¿Hacia qué caminamos, entonces? A partir del día 24 de mayo, o mejor dicho, hasta a partir del día 25, en que ya se generaron estas nuevas, estos nuevos permisos. Ya las industrias esenciales, ya las empresas esenciales no son las únicas que pueden operar hoy, en este momento. Gracias al Decreto Supremo 094, al que el gobierno llamó el de hacia una nueva convivencia, se han generado medidas que de alguna manera van a generar un equilibrio entre todas aquellas restricciones sanitarias y esta reanudación de las actividades económicas paulatinamente. Sin embargo, con este Decreto Supremo además se ha prorrogado el estado de emergencia nacional hasta el 30 de junio. ¿Y qué quiere decir este estado de emergencia nacional? Que todavía muchos de nuestros derechos, el ejercicio pleno de nuestros derechos está restringido. Es por eso que la cuarentena continúa. Eso es lo que le reclamaban al día siguiente al presidente de no haberlo entendido claramente. Pero luego tuvo que hacer las precisiones. Todo continúa muy parecido hasta antes del 25 de mayo. Sin embargo, ya se empieza a generar la reactivación con algunos sectores. Que se están produciendo exabruptos, que no se ha trabajado con el suficiente tiempo y sobre todo con la suficiente coordinación del regulado, de parte del regulador, son estos protocolos que están saliendo. O sea, hay protocolos que son demasiado estrictos, no porque seamos un país tercermundista tengamos que bajarlo, sino porque simplemente no han sido hechos sobre la base de la realidad. Parece que han tenido muchísima base en el escritorio, ¿no? Técnicos que no se han dado el trabajo de conocer directamente a quienes estaban regulando. Hay mucho desconocimiento de ambas partes, por eso es que digo que ha debido consensuarse un poco más. Entonces, a partir de este nuevo decreto supremo en el que el Estado pretende dictar algunas medidas que nos lleven a tener unas prácticas y hábitos completamente distintos hacia el futuro, porque nuestra sociedad va a cambiar, lo está diciendo todo el mundo y lo estamos experimentando ustedes más todavía, siendo tan jóvenes, para que podamos proteger nuestra salud mientras se van reactivando de manera progresiva estos sectores, ¿no? Que por lo menos en esta primera fase debería reactivarse hasta el 70% de la capacidad productiva. Eso es en la parte teórica. Sin embargo, hay excepciones. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y algunas, o son 3 provincias de Ancash, Santa, Guarmey y Casma, no van a tener algunas prerrogativas que ya tenemos, por ejemplo, en Lima y los demás departamentos, ¿no? El hecho de que el toque de queda o el aislamiento social obligatorio que se da a partir de ahora las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, en el caso de ellos sigue siendo a partir de las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque son las zonas en las que el virus está más activo, ¿no? Ahora, ¿qué dice este decreto supremo? Que el gobierno va a seguir promoviendo y vigilando prácticas saludables. Se ha hablado nuevamente del uso de la mascarilla, el distanciamiento social, las medidas de higiene, el lavado de las manos, todos aquellos protocolos, por ejemplo, para entrar a la casa después de que se va a comprar los alimentos, de desinfectarse los zapatos, bañarse inmediatamente, lavar la ropa con la que hemos estado afuera, ¿no? Se va a incrementar la oferta en salud, el Estado está haciendo grandes esfuerzos, y creo que a veces también fallan esto en la sobrepromesa porque genera demasiadas expectativas que luego la opinión pública a través de la prensa le devuelve en forma de insatisfacción. Y además se va a trabajar en una mejor oferta, una oferta modulada de transporte urbano. Un tema que está fallando muchísimo. Yo se los cuento como experiencia personal. Por ejemplo, en Burson Conan Wolf, este año nosotros no vamos a ir a las oficinas apenas nos digan, por lo menos nos vamos a tomar 1 o 2 meses. Y muchas prácticas como la mía, que ya teníamos la costumbre del trabajo remoto, no vamos a volver a las oficinas en lo que resta del año.
Y dirán, ¿pero por qué? ¿Que es tan cómodo trabajar en la casa? No, tiene sus incomodidades, pero creo que el transporte urbano es un foco de riesgo muy grande, sobre todo para mi gente, y muchos de ellos viven en Lima Norte, en Lima Sur, y tienen que utilizar los medios de transporte masivos, y esos son los principales focos de contagio hoy. También este decreto supremo habla acerca del uso adecuado de los espacios públicos, en lo referido a, por ejemplo, el distanciamiento social, las colas en los bancos, la utilización de el permiso que tienen ahora los niños hasta los 14 años de salir con sus padres hasta 500 metros de su domicilio durante media hora, tema que de verdad dudo mucho que sea fácil de fiscalizar, o que sea posible de fiscalizar solamente. Se mantienen las fronteras cerradas, con lo que Canatur y todos los que están inmersos dentro del negocio de turismo ya se dieron cuenta que este año va a ser un año completamente negro para ellos, y van a tener que reinventarse y tratar de hacer otro tipo de negocio. Y el sector público y la atención a la ciudadanía de parte del Estado va a tener que ceñirse a muchos protocolos. Por ejemplo, solamente van a poder utilizar el 40% del aforo de las instalaciones en el Estado. Yo, que he trabajado dentro del Estado, les puedo decir que las instalaciones del Estado no son las más aparentes, así que ahí hay un trabajo bien grande que tiene que generar los sectores, los 19 sectores que maneja el Estado para poder brindarle la mayor seguridad a su personal. Finalmente, la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para velar, porque sobre todo en las zonas de mayor riesgo, estas indicaciones se cumplan, ¿no? Y acá quiero comentar con ustedes un gráfico que vi en una presentación del SAE, de Apoyo Consultoría, que me pareció muy importante en la disertación de Pepe Scafi, que es un especialista en temas de gestión con el Estado, en el que nosotros podemos ver que esta apertura, este inicio de la nueva convivencia social, se da en un momento muy complejo desde el punto de vista de las muertes, por ejemplo, las defunciones que está generando el COVID. Ustedes se dan cuenta, miren cómo empieza a ascender la curva de muertes a partir de las últimas semanas de abril. En mayo ya se hace más fuerte, y es recién, como ustedes podrán ver ahí en las fechas, en las que se da el permiso, porque el gobierno se da cuenta que ya es muy difícil contener a la población en un estado de cuarentena debido precisamente a este alto nivel de informalidad. Chicos, la gente que no tiene ingresos, la gente que no tiene cómo obtener el sustento para sus familias, pueden hacer una evaluación entre que morir de hambre puede ser casi tan atroz como morir por el COVID. Entonces, al final ellos salen y simplemente se exponen. A eso tenemos que juntarle pues otras condiciones como los filtros sociales, el poco nivel de educación que hay en nuestro país debido al desprecio que ha habido durante tanto tiempo, no de sino de muchos gobiernos, hacia la parte educativa de calidad y a la salud, el desprecio por la vida. Eso es muy importante tener en cuenta. Aparte, para completar la figura de este contexto y mirar hacia qué nueva convivencia nos estamos refiriendo, tenemos un Congreso que está desenfocado. Era lo más lógico, ¿no? Tenemos al 70% de congresistas que nunca antes ha sido congresista, o sea, que no tienen experiencia previa. Eso quiere decir que la curva de aprendizaje en ellos va a ser larga, pero además su periodo es cortísimo, tienen 1 año y medio. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que mejor saben hacer: populismo. Y eso es lo que ha pasado. Miren, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso señaló en sus primeras sesiones que la informalidad era la preocupación principal de ellos. Sin embargo, todas las propuestas que han generado durante este tiempo están orientadas al aumento de beneficios para la gente que trabaja en el lado privado formal. O sea, miren las principales propuestas: que los trabajadores de la actividad privada perciban el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar. ¿Quién lo propuso? Marta Chávez. Que se acceda al 100% de la compensación por tiempo de servicios en entidades públicas y privadas por el estado de emergencia nacional. ¿Quién lo propuso? Johan Flores, de Podemos Perú.
Que se establezca protección al trabajador frente a despido durante la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, Daniel Oceda. ¿A cuántos defiende? Ya les dije, o sea, de 3.8 millones, 2 millones han estado trabajando, 1.8 millones no lo podía hacer porque no trabajaba en industrias esenciales. Que la protección social sea un derecho fundamental, así como el acceso a prestaciones de salud, salud mental y enfermedades ocupacionales, Wilmer Cayagua, de FREPAP. Y que se modifique el tiempo de jornada laboral a 7 horas. Ahora, miren, ahora tiene que reducirse de las horas laborales diarias a 7 y 42 horas semanales como máximo, dice Daniel Oceda de FREPAP. Pero ¿quiénes son los que tienen horario de trabajo? Son los que tienen un trabajo formal. Menos del 30% de la población. Y si ahora nosotros decimos que de ese 27%, el 20% va a perder su puesto de trabajo, ¿para quiénes están legislando? Entonces, como ustedes pueden ver, jóvenes, el panorama, el contexto en el que se está dando esto no es muy claro. Es un contexto sumamente complicado, pero que nosotros debemos tener en cuenta. A veces creen, y a mí a veces un poco me preocupa y también me molesta cuando hablan acerca de las habilidades blandas, señalando temas de comunicación como habilidades blandas, como aquello que fuese muy soft, que no fuese muy importante. En realidad es blandas porque son habilidades cuyo aprendizaje desde el punto de vista de quien las ha calificado de esa manera están interiorizadas en muchos casos y simplemente hay que enseñarlas a explotar. Pero creo que es importante que nos demos cuenta que para poder ser un buen consultor en temas de comunicaciones, nosotros necesitamos 3 condiciones principales. La primera es saber leer, la segunda es saber escribir o generar contenidos, y la tercera es saber relacionarse para poder construir un buen networking. Cuando yo digo saber leer, no me refiero a que puedas leer un texto, sino que también puedas leer un contexto. Es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos ingredientes políticos, económicos y sociales para que podamos analizar qué es lo que nos corresponde a nosotros desde el lado de las comunicaciones. Entonces, este es nuestro punto de partida. Empecemos con la pregunta, ¿hay que comunicar en estos tiempos? Seas una empresa esencial o no seas una empresa esencial, ¿hay algo que comunicar? Por supuesto, claro que sí. De todas maneras, tenemos que comunicar. Es importante que nosotros como compañías sigamos comunicando para agregar valor a las comunidades con las cuales nosotros nos relacionamos. ¿Cuáles son las comunidades? Los stakeholders, los grupos de interés, aquellos a los que nosotros nos referimos. Es muy importante que ellos sepan primero que estamos todavía dentro de esta difícil situación. Estar ya es un mérito. Estar ya es un mérito. Hay muchas que ya no están. Entonces es importante que sepan que nuestra posición está firme. Y que además es importante que tengamos en cuenta que no podemos comunicar igual que en etapas previas a este COVID. La gente normalmente dice otra crisis, pero ¿qué tanto? Creo que lo único permanente en el mundo es la crisis. La crisis es el cambio. Y como lo deben haber escuchado hasta el hartazgo, cada crisis tiene sus oportunidades. Entonces es importante que nosotros adaptemos nuestra comunicación de manera estratégica para que podamos no solamente proteger la reputación de nuestra empresa, sino reforzarla, construirla, sentar el propósito de nuestra marca de cara hacia nuestros diferentes stakeholders, sean o no consumidores nuestros. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esta nueva normalidad? Hay 3 etapas, ¿no? Que no son lineales, o sea, que no se da una después de otra, sino que a veces una pisa a otra o a veces esas fases vuelven o son cíclicas. Es importante que veamos que hay una fase aguda en la que los líderes empresariales han peleado muy fuerte por enfrentar el tamaño de esta crisis y la velocidad en la que iba escalando los problemas dentro de la empresa para poder brindarle a sus empleados un soporte, el soporte suficiente para poder seguir brindando sus servicios, su trabajo durante la cuarentena, pero siempre con la expectativa de planear la recuperación. En esta etapa, en la fase aguda, normalmente se ha hablado acerca de la resistencia, de ver cuánto tiempo podemos siquiera mantener el mismo nivel que teníamos, y si es que vamos a retroceder, también ser lo suficientemente eficientes en el tamaño de las empresas para no caer, no perder la posición en el intento.
Entonces, en esta fase, creo que lo más importante ha tenido que ser priorizar el bienestar de los empleados, no solamente en cuanto a que no se contagien del virus, sino básicamente a que puedan estar enteros psicológicamente para poder seguir garantizando la continuidad del negocio. En la segunda etapa, en la fase de recuperación, esta incertidumbre de la cuarentena prolongada empieza a reducir la productividad de los trabajadores, ¿no? El compromiso se merma. Hay demasiada ansiedad, hay demasiado temor hacia el futuro, hay un comprensible hartazgo también de los espacios que tenemos que compartir dentro de casa. Los que no eran espacios para el trabajo, hoy tienen que convertirse en espacios productivos. Y eso de alguna manera merma la productividad y de alguna manera también los resultados económicos de la empresa. Y finalmente, en la tercera etapa, en esta nueva normalidad a la que nos vamos a tener que enfrentar, es preciso que encontremos ese camino que presenta problemas operativos en principio, ¿no? Del hecho mismo de estar en espacios que no son acorde para las actividades que nosotros realizamos, ya supone un esfuerzo adicional, ¿no? Entonces eso de alguna manera al principio va a crear algunos conflictos entre lo que nosotros generemos como desempeño comercial, por ejemplo, en el caso de una agencia de comunicaciones, los nuevos negocios, los nuevos clientes, sino que tenemos que afiatarnos con aquellos que ya tenemos, con aquellos con los que estamos trabajando y encontrar nuevas formas de brindarle valor, que encuentren en nosotros a proveedores que les brindan valor, no como proveedores, sino como socios de negocios. En estas fases hay preguntas importantes que deberíamos contestar para poder de alguna manera enfrentar desde adentro la generación de contenido de lo que nosotros queremos luego comunicar. Mucha gente desde el punto de vista de comunicación le dice, no, pero mira, es importante que armemos nuestros mensajes clave, nuestras herramientas, escojamos bien los medios y salgamos. Porque creen que todo es cuestión de palabras, que es muy fácil poner en blanco y negro buenas intenciones. Pero en una fase previa hay una construcción de contenido y se da precisamente en este enfrentamiento de las fases y en la respuesta a estas preguntas importantes, clave en cada una de estas fases. En la primera, por ejemplo, en la fase aguda, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo priorizamos la salud y el bienestar de nuestra gente? ¿Nuestros protocolos lo contemplan? ¿Cómo comunicamos las decisiones operativas, los cambios, los impactos comerciales en medio de la incertidumbre? ¿Tenemos que reducir porque nuestro negocio se ha reducido también? ¿Tenemos que desgrasar para poder enfrentar una situación difícil con la mira luego de recuperar nuestra posición y de repente crecer? ¿Cómo vamos a mantener comprometidos a nuestros trabajadores mientras migramos a de repente el trabajo remoto? ¿Cómo es que van a seguir trabajando si es que yo no los veo? Hay gente que está muy acostumbrada al micromanagement y quieren estar cerquísima, quieren respirarle en el cuello a aquel que está trabajando porque piensan que el ganado solamente engorda al ojo del amo. Entonces, ahora hay todos estas nuevas estructuras, estas nuevas formas de producir a las que tenemos que acostumbrarnos. ¿Cómo mantenemos la visibilidad y el acceso de los gerentes de línea y el liderazgo? ¿De qué manera podemos seguir cascadeando el liderazgo desde los ejecutivos de la alta dirección hasta los mandos medios, las jefaturas, el personal operativo? ¿Cómo podemos hacer eso? En una segunda etapa, en la fase de recuperación, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo vamos a explicar las decisiones que tomamos durante la crisis? ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes se quedaron? ¿Qué es lo que escogimos? ¿Qué derrotero elegimos? ¿Sigue siendo nuestro propósito de marca el mismo antes de la crisis? ¿Cómo vamos a cambiar de una mentalidad de supervivencia a una en la que nosotros estamos hoy más preocupados de no perecer, de no quebrar, de no salir del mercado hacia una mentalidad de crecimiento, a una mentalidad en la que digamos, no hay techo, tenemos que crecer o morir? ¿Cómo lograremos un retorno seguro y exitoso a medida que la economía se reactive? Por ejemplo, ahora en la que ciertos sectores ya tienen la posibilidad de presentar sus protocolos y poder empezar a operar.
Y finalmente, en la nueva normalidad, tendríamos que preguntarnos cómo vamos a responder a las expectativas y valores que los empleados tienen y que inevitablemente han cambiado. Siguen teniendo la misma identidad corporativa, siguen confiando en el líder de la empresa, siguen creyendo en los mismos valores. ¿Cómo vamos a adoptar un propósito auténtico que pueda unificar y motivar a nuestra gente? Que estemos en el negocio de la venta de las flores no quiere decir que ese sea nuestro propósito. Es importante diferenciar el propósito de una marca con el negocio en el que nosotros estamos. Pueda que casi nunca es el mismo. Así que sí es importante que nosotros como comunicadores sepamos claramente eso. Esta es la manera de generar contenido. Y finalmente, ¿qué podemos aprender de esta crisis para que nos haga más fuerte en el futuro? Todas las respuestas a estas preguntas, jóvenes, generan contenido, algo que comunicar, hechos tangibles, reales, argumentos, números, cifras. Si nosotros no tenemos estos puntos, es muy complicado que nosotros podamos comunicar externamente. Sin embargo, hay 3 condiciones básicas que nosotros deberíamos tener en cuenta para saber cómo comunicar en un entorno como el del COVID. Son 3: responsabilidad, empatía y solidaridad. Responsabilidad porque tenemos que afrontar las situaciones, tanto las que se dan realmente como aquellas que se perciben. Hay muchas cosas, hay muchas frases y actitudes que se perciben de una manera distinta a como se están dando. Y es importante que lejos de establecer distancia de ellas, nosotros nos hagamos responsables. Eso nos hace psicológicamente más próximos hacia los públicos a los que nosotros nos tenemos que dirigir. La empatía, o sea, la capacidad de ponernos en los zapatos del otro y saber, por ejemplo, en un entorno de COVID, cómo es que este porcentaje tan alto de informalidad tiene la disyuntiva de trabajar o de arriesgar su salud por llevar el sustento para sus familias. Como yo les decía, se podría reducir a hambre o COVID. Esa es la disyuntiva que tienen. ¿Qué tan empáticos somos con ellos? O simplemente decimos, colocamos una foto de ellos en el Twitter y compartimos, miren, ya nadie respeta nada. Y no hay un análisis profundo acerca de estos temas. Es importante que como empresas, ojo, como empresas o como miembros de una empresa, seamos empáticos a la hora de comunicar. Porque cualquier cosa que nosotros digamos fuera de esa empatía puede ser mal interpretada. Y finalmente debemos ser solidarios. Eso quiere decir que de alguna medida, si podemos ayudar, lo hagamos sin el cálculo de cuán importante o cuál va a ser el retorno de mi ayuda. Porque toda ayuda, en términos corporativos, jóvenes, todo lo que nosotros hacemos por otros en términos cooperativos, siempre es rentable. Entonces, es importante además que tengamos en cuenta que hay tendencias que pueden ayudarnos a amplificar esta reputación. O sea, para que nos decidamos a comunicar en un entorno como este, debemos tener en cuenta que existen 3 tendencias que nos pueden ayudar a que esta comunicación llegue mejor. Primero, el trabajador es la prioridad. Hoy la mirada es interna. Si no soy capaz de cuidar a aquel que sustenta a mi corporación, ¿cómo puedo yo decir que me preocupo por ti, consumidor? ¿O cómo puedo decir que te respeto a ti, Estado? ¿O cómo puedo decir que tengo respeto por la competencia? ¿O cómo puedo decir que tengo respeto por el medio ambiente? Es importante hoy que pongamos al trabajador en el medio de nuestras prioridades. Entonces, de alguna manera, estas medidas que nosotros tomemos para el bienestar de los trabajadores va a rebotar directamente en nuestro beneficio corporativo. Porque primero vamos a tener a personal que va a seguir trabajando, que va a reforzar su identidad y que probablemente esté dispuesto a dar más por su empresa. Con relación a la respuesta a la pandemia, hoy los públicos entienden que se trata de una responsabilidad compartida. Ya no es un tema de responsabilidad del Estado y que vea el Estado con sus presupuestos y con su logística de qué manera la atiende. Es importante que veamos que las empresas
forman parte de esta visión, de esta visión de responsabilidad que tienen los públicos. Hoy nos identifican como vecinos, como actores sociales y están esperando mucho de nosotros. Entonces, nosotros debemos gestionar una comunicación eficiente que nos permita demostrarles que de verdad estamos comprometidos. Apostar es una palabra fea en términos de negocios. La apuesta implica azar. Puedes ganar o puedes perder. Pero el compromiso es algo que nos liga hacia un objetivo de manera ineludible. Ganes o pierdas, tú estás allí porque tienes un compromiso. No eres un apostador que en el momento en que la ruleta empieza a correr en tu contra, retiras tu principal. No, estás allí, comprometido con esa causa. Y finalmente, preponderante el papel del líder, del CEO, del gerente general, de los jefes de la alta dirección. ¿Por qué? Porque de alguna manera son el rostro humano de las empresas. Hoy, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, jóvenes, ustedes que utilizan más redes sociales que yo, los CEOs tienen una presencia visible. Hoy están en las redes sociales hablándoles a los públicos, a los diferentes stakeholders, acerca del carácter de su empresa, del propósito de su empresa, de los valores de su empresa. Este papel es un papel inspirador, porque no solamente es de lo que yo pueda decir hacia afuera, sino es qué es lo que hago dentro de mi organización para que esto sea un contenido que yo pueda compartir en una estrategia de comunicación hacia afuera. Debo escoger claramente mis objetivos, debo escoger claramente mis drivers, debo escoger claramente una narrativa para cada uno de los niveles de mis voceros, debo escoger mensajes claves bien diseñados. Entonces, estos gerentes con rostro humano tienen la posibilidad de acercarse cada vez más a los públicos y estrechar o generar vínculos legítimos y duraderos. ¿Qué papel desempeñan entonces los medios de comunicación dentro de todos estos primeros pasos, dentro de todo este board principal de salida de la comunicación de las empresas? Primero, que los medios de comunicación en estos momentos son claves para promover las guías que nos permitan proteger la salud de la población. Son ellos los encargados de filtrar aquello que es verdad, que es rumor o que es desinformación. Que nos permitan saber si lo que se está diciendo es correcto, es fidedigno o es falso. Pero además contribuyen a que todos estos cambios de hábitos y la adopción de estos nuevas costumbres, estos nuevos comportamientos, disminuya la propagación de la enfermedad. Sin embargo, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, jóvenes, que los medios de comunicación han sido muy duramente golpeados por la crisis generada por esta pandemia y muchos han empezado a adaptarse para poder sobrevivir. Y otros simplemente han empezado a desaparecer. Por ejemplo, yo no sé quiénes de aquí estén trabajando en el diario El Comercio o hayan practicado en el diario El Comercio, no sé. Pero lo que nosotros nos hemos enterado, por ejemplo, es que ellos no le han renovado contrato a muchos de sus redactores que terminaban sus contratos a tiempo fijo durante este mes. Tanto así que este día viernes, mañana, es la última edición impresa del diario Publimetro y el domingo la última edición de ese diario en internet. Simplemente desaparece porque el comercio consideró que ya no era rentable pagar la franquicia para tenerlo un año más, considerando que debía tener redactores y toda la logística en recursos humanos para poder llevar ese producto hacia sus consumidores. Pero ¿qué pasa? Pues no, que no se puede vivir así. Ustedes, por favor, yo los invito a que revisen el comercio de la última semana y no van a encontrar más de 2 avisos por edición. 2 avisos. Es más, yo he visto antes de ayer un aviso que decía que este espacio podría ser tuyo por solamente 2.700 soles en una edición, que en ese periódico una página podría costar tranquilamente 15.000, 30.000 soles el fin de semana. Entonces, estamos entrando a una nueva época, a una nueva era en los medios de comunicación,
en la que se abren muchas oportunidades para nuevas plataformas y otro tipo de mediatizadores, que trae riesgos, porque ojo, no son tan rigurosos, no tienen control, no tienen un regulador, no cruzan la información, muchos de ellos no son profesionales y están completamente monetizados. Entonces es ahí que vamos a tener que trabajar con mucha habilidad y de repente no fiarnos de un influencer, entre comillas, sino buscar un verdadero validador. Alguien que tenga arrastre, que tenga seguidores, pero que tenga una línea de opinión propia, certera, rigurosa, que no esté supeditada única y exclusivamente a el intercambio monetario. ¿Qué hacer entonces? Les he contado ya cuál es el contexto, les he contado un poco de cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para decidir o no comunicar. ¿Cómo afrontamos entonces el principal riesgo de épocas como estas, las crisis de reputación? Bueno, primero tendríamos que ver qué cosa es una crisis, ¿no? Una crisis es una situación que no es esperada, pues no es cotidiana, pero como principal característica es que es crítica, de emergencia, y que ha sido causada por un evento repentino. ¿Cuál es su principal efecto? Mellar, atentar contra la credibilidad y el valor de la organización. ¿Qué es lo que genera eso? Pone en peligro la continuidad de la empresa. Entonces, todas las actividades que nosotros hagamos para contener una crisis o para hacer el control de daños dentro de una crisis, tienen como objetivo garantizar la continuidad de la empresa. ¿Cuáles son las características, los efectos que genera una crisis? Primero, el descrédito generalizado de la empresa, es lo peor que podemos hacer. Cuando no nos creen, no tenemos valor como marca, la pérdida de la confianza en el interior, o sea, tanto de nuestros públicos internos, estoy hablando de los accionistas, los gerentes, los empleados, los trabajadores, pierden la confianza en la empresa y el entorno de la empresa hace exactamente lo mismo, se cancelan las ventas, se cancelan los contratos. La empresa además empieza a convertirse en un efecto mediático, su nombre es manoseado en televisión, en radio, en prensa escrita, pero sobre todo en redes sociales. Los memes, nunca van a faltar esos memes. ¿Se acuerdan del caso de Graña y Montero cuando quiso cambiar de nombre? O sea, ni siquiera le dieron el beneficio de la duda de esperar que diga cuál era su discurso completo. Estaban en la parte de la intriga y simplemente los hicieron pedazos. La incertidumbre entre los clientes, que normalmente se da, como les decía yo, en la cancelación de los contratos, cancelan los pedidos y muchas veces alteran la actividad comercial. O sea, en otras palabras, los perdemos como clientes. Y finalmente, la opinión pública, que no perdona nada, con una actitud acusadora todo el tiempo y que se enfrenta con la marca. Pero en tiempos del COVID-19, ¿dónde están las fuentes de crisis? ¿Dónde están todos esos riesgos que nos pueden generar alguna crisis potencial? Bueno, primero, a estas alturas ya hemos superado estos escenarios que nosotros todos preveíamos, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo un contagio? ¿Y qué pasa si tengo la desgracia de que uno de mis colaboradores fallezca a causa de esta enfermedad? No, ya pasamos eso. A estas alturas no hay empresa que no tenga a alguien que haya estado como mínimo enfermo. Hoy, las fuentes principales de riesgo son estas fuentes regulatorias. ¿Por qué? Porque hay un montón de protocolos que han sido muy poco consensuados con las empresas y que apuntan demasiado, que apuntan fuera. No es arriba, no es abajo, no es a la derecha, a la izquierda, no, es simplemente fuera del bull. Entonces, no garantizan una adecuada fiscalización y sobre todo el cumplimiento. Los protocolos no están hechos para tenerlos, están hechos para asegurar la salud de las personas. No son protocolos simplemente por cumplirlos. Entonces hay una alta probabilidad de una fiscalización que sea arbitraria y además que dependa pues de la discrecionalidad o de las municipalidades, o de la policía, o de los militares, o de repente del sector productivo al que nosotros pertenecemos. Además, el riesgo de la informalidad en empresas formales por sobrecostos que generan los protocolos es muy alto.
Si hoy, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden, de repente no lo han tenido muy en cuenta, pero en los primeros protocolos que salieron, por ejemplo, para industrias esenciales como la agricultura, que es la que nos provee de alimentos, decían que las personas que tuviesen un índice de masa corporal superior de 30 no podían trabajar. Así como aquellos que tenían la presión arterial alta, o tenían diabetes, o tenían afecciones coronarias. Los obesos no podían trabajar. ¿Cuánto debería pesar una persona de más o menos 1,70 m, como mido yo, para tener un índice de masa corporal superior de 30? Yo tengo un índice de masa corporal de 30,8. Mido 1,70 m y peso 86 kilos. O sea, soy gordo, obeso desde el punto de vista del índice de masa corporal. Pero ¿cuántos de los peruanos somos así? Entonces, he ahí que no ha habido un estudio apropiado, y luego tuvieron que darle una contramarcha a esa norma, y la cambiaron y la moderaron de alguna manera para llevarla a un índice de masa corporal superior a 40, o sea, obesidad mórbida. Entonces, ese tipo de riesgos con estos protocolos es que nosotros tenemos que cuidar, porque esas son las fuentes de las futuras crisis de las empresas para las que nosotros trabajamos. Poca claridad, por ejemplo, de parte de las empresas, de los ministerios a los que nosotros pertenecemos. Por ejemplo, ustedes como universidad, depende del Ministerio de Educación, eso es mucho más claro, pero yo, como agencia de comunicaciones, ¿a qué ministerio reporto? Entonces es ahí que hay líneas muy delgadas o complicadas de definir, y que todavía no han sido clarificadas por quienes generan estos protocolos. ¿Qué debería haber? Mayor involucramiento de parte de las empresas. Continuemos. ¿Qué otras fuentes encontramos? La falta de claridad con relación a las fechas que se han programado para el reinicio de algunas industrias. No hay mucha claridad con respecto de ellas. Además, hay una alta probabilidad que se intensifiquen estos procesos de fiscalización. Pero no solamente eso, como es discrecional, y como no está muy claro, y como puede ser la municipalidad, o luego el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, o el Ministerio de Salud, o el Ministerio de Producción quien intervenga, hay diferentes criterios para poder fiscalizarme. Y lo peor de todo es que llevan una cámara. Entonces, antes de que se sepa si yo he infringido o no el protocolo que me rige, ya hay una cámara que me está sindicando como cuasi culpable. En la realidad, solamente están haciendo una inspección, pero para aquellos que ven para aquellos que perciben a través de medios de comunicación, yo soy un sancionado, soy un infractor. Esa es una fuente de crisis para las empresas hoy. El poco o nulo nivel de coordinación que existe entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales. Me refiero a los gobiernos regionales, a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, todos ellos. Y además, si es que tenemos que juntar pues, a los ministerios y los subsectores. Hay poca claridad con relación de los límites de la responsabilidad penal en caso de muerte del contagio laboral. Dice, por ejemplo, la norma que si yo le he brindado todos los implementos de seguridad al trabajador y él no los ha utilizado, yo de alguna manera ya no soy responsable. Porque, ojo, no es solamente el propietario de la empresa, son los gerentes también. Entonces, en este caso, por ejemplo, si uno de mis consultores se enferma y desgraciadamente fallece a causa de la enfermedad, yo podría ser penalmente responsable de esa muerte. Entonces, hay ahí cosas que no están muy claras y que generan además ciertas rendijas para que haya una crisis de reputación, ¿no? Y sobre todo el oportunismo del Congreso por esta coyuntura electoral. Yo les digo, o sea, este Congreso está más abocado a que vean qué tan populistas son, qué tan del lado del pueblo están, para que tengan mayores oportunidades en las próximas elecciones del año 2021. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Ya pues, Gustavo, nos has contado qué es lo que está pasando, el contexto, cuáles son las implicancias de lo que deberíamos tener en principio para saber si comunicar o no.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, empecemos primero por el antes. ¿Qué tenemos que hacer antes? Bueno, primero tenemos que generar contenido, señores. Nosotros no podemos salir a comunicar buenas intenciones. Necesitamos capacitar en todos los niveles. Desde el CEO, los gerentes generales, la alta dirección, hasta el personal más joven de la empresa. Todos deben tener en cuenta claramente el propósito de la marca. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué estamos allí? Y además, interiorizados todos nuestros protocolos, porque no son protocolos que solamente deban cumplirse en la casa, son los protocolos, o en el trabajo, son los protocolos que tenemos que llevarnos a la casa, porque es en la casa también donde nos enfermamos. Tenemos que consultar, no solamente a los especialistas, sino a los dueños del problema. ¿Cómo puedo saber yo más acerca del problema que tiene la persona que barre todos los días un espacio que ella misma? Hay que escuchar al owner del problema. Y en esto me estoy refiriendo al caso más sencillo. Me refiero, por ejemplo, a temas que tengan que ver con compras. O sea, ¿cómo voy a saber más desde mi escritorio que la misma persona que enfrenta todos los días el proceso? Hay que involucrar a las autoridades, a los reguladores. Si no tengo claro el protocolo, lo llamo, le pido que me audite previamente, le digo, por favor, mira mi protocolo, quiero que veas si esto está funcionando correctamente. Esa es una manera de generar contenido. En algún momento, cuando haya una situación complicada, yo puedo decir claramente que los involucré, que estuvieron aquí, que me dieron recomendaciones y que nosotros las hemos seguido al pie de la letra. Y finalmente, integrar a todos los stakeholders. Esta es responsabilidad de todos. La forma en la que yo trabaje, el producto, la razón de ser de mi empresa, el servicio que te brindo, es parte de la responsabilidad de todos. Tenemos, de alguna manera, que generar contenidos a partir de la integración de todos ellos. ¿Qué tenemos que diseñar? Tenemos que diseñar escenarios. Ya les conté más o menos algunas fuentes de crisis potenciales. Diseñemos escenarios. ¿Qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si B? ¿Y qué pasaría si C? Diseñemos narrativas. ¿A qué me refiero con narrativa? El CEO de una empresa no va a hablar pues acerca de un proceso logístico. El CEO de una empresa está para hablar acerca de temas de nivel país. Si estoy en una empresa de agua, tengo que hablar cuál sería la política, por ejemplo, de agua en zonas de empleo pleno, de agroindustria en zonas desérticas. Ese es mi aporte, mi punto de vista, como gerente general, como CEO de una de las empresas más importantes de agua en este país. Si yo tengo un capo en logística, obviamente que su campo narrativo tiene que estar dirigido hacia procesos de logística, pero no solamente de lo que nosotros desarrollamos, sino hacer un bench, de repente mirarlo más ampliamente. Con relación de los mensajes clave, elegir exactamente qué es lo que nosotros queremos que la gente sepa. No es ir a responder preguntas, es ir a colocar estos mensajes que de alguna manera van a posicionar a nuestra empresa de una manera determinada. Las herramientas, cómo traducimos esos escenarios, los campos narrativos que hemos elegido para nuestros ejecutivos, de qué manera esos mensajes clave se activan, a través de las herramientas que cojamos. Vamos a hacer una conferencia virtual, vamos a hacer un foro de discusión virtual, vamos a repartir una nota de prensa, vamos a generar una entrevista one by one, vamos a dar una primicia, vamos a dar una exclusiva, vamos a soltar una nota de prensa. Tenemos que definir statements claros para cada uno de los escenarios que nosotros hayamos elegido. Y finalmente, protocolos. ¿De qué manera se engarza cada uno de esos pasos? ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Las responsabilidades. ¿Qué parte de lo que llega como input es mi output? ¿Y qué parte de mi output es el input de otro? O sea, hay que establecer claramente la cadena de valor de lo que nosotros vamos a hacer. Y más que culpables, para que podamos tener muy claras las responsabilidades. ¿Qué hacer durante? En el momento en que se inicie una situación crítica, lo primero que tenemos que hacer es medir alcance e impacto. Hay empresas que se ahogan en un vaso de agua precisamente porque lo que no tienen es ese dato. Nos golpeó, sí. ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan profundo? ¿Cuánta gente se ha enterado? ¿Qué es lo que se ha enterado? ¿Cuál es el análisis de este tema? ¿Cuáles son los números? Sí, pero Gustavo, nosotros somos comunicadores, ¿qué tanto número? No, números, señores. Si ustedes no pueden poner en un número todo lo que saben, entonces no saben nada.
es importante que todo lo que nosotros podamos hacer tenga una cifra, un número, para que sepamos qué decidir, calcular la escalada, saber hasta dónde puede llegar, cuál es el nivel del daño que podría hacernos. Y una regla de oro, señores, decir la verdad. En una crisis no puede haber ni medias verdades ni medias mentiras. Nosotros no estamos obligados a decir toda la verdad, pero sí estamos obligados a que todo lo que digamos sea verdad. No tenemos que contarles el cuento completo desde el Génesis, desde el Big Bang. Tenemos que contarles la parte que a ellos les interesa, el qué hay para mí. No estoy diciendo que tengamos que decirles lo que ellos quieren escuchar. Tenemos que decirles lo que les interesa, qué les impacta. Porque si yo le hablo a un público masivo de cosas que no le interesan, como por ejemplo la subida o la caída de las acciones de la bolsa, en blue chips preferentes, eso no le va a interesar absolutamente para nada a alguien que con las justas gana todos los días para el diario. Eso es un esfuerzo estéril. Hay que definir claramente qué es lo que le interesa a cada uno de ellos y darle la información correcta. Y finalmente, señores, disciplina táctica. Si nosotros decidimos un mensaje, si nosotros decidimos un campo narrativo, si nosotros decidimos una estrategia, tenemos que responder a esos pasos y no salirnos de la raya. No apelar a la inspiración. No, estoy inspirado, tú tranquilo, no te preocupes, yo hablo muy bien. No, nada, todo planificado, señores. El ejercicio de la comunicación puede ser muy blando desde el punto de vista de los señores capacitadores, pero el campo de las comunicaciones puede sepultar o puede hacer crecer a una empresa exponencialmente. Disciplina táctica, señores. Y finalmente, ¿qué hacemos después, cuando ya todo pasó? Primero medir el daño reputacional. ¿Qué tanto nos golpeó? ¿Cómo nos ha afectado? Y eso no lo podemos medir solamente con la cantidad de apariciones. Necesitamos algún feedback de parte de los públicos. Acostumbrémonos a hacer estudios de mercado. Necesitamos alguna respuesta. ¿No tenemos mucha plata? Ok, contratemos estos estudios ómnibus, pero busquemos algún nivel de respuesta de parte de los públicos a los que nosotros nos dirigimos. Hay que detectar los errores, pero no solamente por el hecho de, mira, tú fallaste, no, sino en por qué se produjo el error y sobre todo poder explicar a qué se debió el error. ¿Para qué? Para corregir y actualizar. ¿Qué vamos a corregir, señores? ¿Qué vamos a actualizar? Los escenarios, los mensajes clave. ¿Cuáles fueron oportunos? ¿Qué nos sirvieron? ¿Estaban mal diseñados o no eran los mensajes clave? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Cuáles funcionaron? ¿Cuáles no? ¿Qué tipo de cambios, qué tipo de actualizaciones le podemos hacer a los protocolos? ¿De qué manera podemos hacer mucho más eficiente este proceso? Y luego generar nuevos contenidos. Tenemos que generar más acciones para poder construir nuevamente narrativas y mensajes clave. Y empezar con el diseño de nuevos planes de comunicación, con nuevos planes de difusión. ¿Y los voceros? ¿Qué hay con los voceros? Bueno, los voceros en esta pandemia, en esta situación, tienen una responsabilidad crucial, ¿no? Hoy todo el mundo está esperando respuestas para cada uno de ellos, todo el mundo los está solicitando y esperan que al mismo tiempo los líderes de las empresas sean seguros, que sean empáticos, sean transparentes y a niveles en los que de veras antes nunca hemos visto. Estamos esperando que sean los multi-heroes. Entonces, ¿de qué manera podemos ver que esas expectativas están aumentando a medida que las comunicaciones que ya conocíamos de una manera tengan modelos que están cambiando permanentemente y sobre todo como respuesta a este brote de virus, ¿no? Bueno, primero que las entrevistas en los medios de comunicación ya todas son en las plataformas de video, ustedes lo pueden ver. O sea, hay un conductor en set y otros conductores a través de Zoom o de Teams, o de otras plataformas, comunicándose al set, entrevistando a otras personas en otros lugares. Nueva Realidad sí nos ha abierto la posibilidad de entrevistar de igual manera a alguien que está a 2 distritos del estudio como el que está en el otro lado del mundo. Conferencias solo en el ámbito virtual. Las conferencias de prensa empezaron con las del presidente, cómo fueron mutando. Primero estaban sentados todos juntos, luego empezaron a abrir las sillas,
luego ya no estaban invitados los periodistas, luego había que mandar sus preguntas a través de WhatsApp con Mónica Moreno, y luego simplemente ya ni siquiera se hacían a través de WhatsApp, había que enviarlas por correo previamente y entraban un sorteo. Todo un cambio. Hay un mayor énfasis en las plataformas sociales para impulsar el liderazgo del pensamiento, ¿no? Ahora necesitamos demostrar nuestro propósito, los valores en los que creemos. Hay una mayor necesidad de comunicaciones para los empleados, el feedback. Necesitamos sentarnos con ellos, aunque sea de manera virtual, y decirles que lo están haciendo bien o cuáles son las zonas de oportunidad para su mejora. Y hay una demanda de presencia ejecutiva más visible. Necesitamos al gerente más activo, ya no solamente firmando los papeles o decidiendo qué va a pasar con la empresa, sino brindándole soporte al trabajador. Entonces, estos voceros de COVID-19 tienen que adaptarse a esta nueva normalidad, gestionando visibilidad ejecutiva desde la recalibración de la narrativa, en que encontremos estos nuevos espacios de nitidez, en el que brindemos que brindemos garantía en estos tiempos tan difíciles, tiempos de incertidumbre, que podamos adaptarnos a las dificultades de trabajar en casa y las asumamos con naturalidad, como por ejemplo que yo esté hablando acá y que en algún momento ladre mi perro, para construir estas habilidades de comunicación virtual y entender que hay nuevo business etiquette, ¿no? Y que estamos evolucionando. Y finalmente encontrando una voz virtual, ¿no? Trasladando este mensaje hacia el podio online de alguna manera. Creo, por lo menos en mi caso, me es mucho más fácil dirigirme a un grupo tan numeroso, hablando frente a mi computadora, que de repente sintiendo su presencia en un espacio más grande, de repente me pondría un poco más nervioso de lo que estoy. Pero esos son los nuevos retos que nosotros tenemos. Jóvenes, espero no haberlos aburrido tanto. Eso es todo lo que he traído para compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta, yo estoy llano a contestar. Muchas gracias. Sí, Gustavo, buenísimo, buenísimo. Yo estoy enganchado con la presentación. Espero que la audiencia también. Preguntas que quiero trasladarte. Voy a juntar varias en una porque tienen mucha similitud, pero voy a ir a lo más picante de los últimos días respecto a la empresa Rappi. Han visto circular el video donde están todos los motociclistas de Rappi aglomerados. Entonces la pregunta es concreta. ¿Cómo actuar desde el punto de vista de Rappi si hay una incongruencia entre el protocolo que deben perseguir y lo que evidencia finalmente las imágenes? Oh, Carlos, muchísimas gracias. Creo que es una excelente pregunta porque yo tengo a partir de ayer a Globo como cliente. Nos hemos ganado. Coincidencia. Ahí está. Difícil, ¿no? Pero sabes que ahora más bien es que de verdad representa una amenaza, porque eso es tanto como que en estos tiempos ya no es solamente una marca, es la industria. Y si se vulnerabiliza la industria, o sea, ayer la pregunta del gerente general fue, oye, ¿y el ministerio entonces va a cancelar el permiso? Tuvimos que movernos inmediatamente y preguntar, oye, ¿van a hacer algo? O sea, no, esto es un tema individual. Mira, ¿qué pasa cuando no hay un tema de comunicación eficiente? A veces nosotros, los estrategas de comunicación, nos sentamos en nuestros escritorios y armamos cosas bien bonitas para el vocero, ¿no? Pero nos olvidamos que la cara de la empresa empieza en el momento en el que tú llegas a la oficina y te recibe una recepcionista, que si te recibe de mala gana porque tuvo un mal día, te llevas ese rostro como la cara de tu marca. Así, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? No, ahorita no está. Ese es el rostro que tú te llevas. Y en este caso, cuando la dificultad es más grande, porque obviamente la gente de Rappi busca una forma de emplearse que no tiene un vínculo tan estrecho con la empresa, con la marca, de repente lo que está simplemente es priorizando su ansiedad, su necesidad de poder recoger lo que le habían dicho. En este caso creo que eran implementos de seguridad para el ejercicio de su trabajo, y no hubo un protocolo previo, pues. Esto es lo que yo les decía, o sea, hay que trabajar en la previa. Ya, mañana los vamos a juntar. ¿Cuántos van a ver acá? 1000. Ah, 1000. Ya pues, que vengan. No. Sabes, además, claramente que todo el mundo hoy
es un prosumer. Ya no tenemos un productor y un consumidor. No, ahora todos con esos teléfonos somos prosumers y tenemos la facilidad de colgarlos inmediatamente. La gente decía, uy, no, ve, lo que pasa es que yo he compartido el video porque me da miedo. No, en realidad es por simplemente relevancia. Quieren formar parte del concierto. Es el hecho del protagonismo, ¿no? Ahí está mi video, mira. No es que la gente se asuste porque el virus no está en el ambiente, el virus se contagia de persona a persona, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para que veamos el tema de los protocolos. Rappi ha debido ser más responsable con relación primero a la parte previa, pero ya sobre el problema, sale con un comunicado que en realidad es tibio. Creo que en ese caso debemos tener en cuenta estas tres prerrogativas que yo les decía al inicio. El tema de la responsabilidad es muy importante, asumir lo que te corresponde. O sea, tú has debido trabajar en la parte previa. No lo hiciste por... Total, asumo, sí. Señores, hemos fallado, no se preocupen, esta será la última vez. Nosotros hemos tomado estas medidas, la próxima vez vamos a reunir en tal sitio, vamos a llamar en horarios, los vamos a distribuir de esta manera. Tiene que haber responsabilidad de parte de la población. ¿Por qué? O de parte de la empresa. ¿Por qué? Porque tiene que haber empatía también. Esa es la otra condición de la que estábamos hablando. Si no soy empático frente a la preocupación de otras personas, estamos fritos. Finalmente, pues esa solidaridad de la que estábamos hablando, ¿no? Tenemos que dar a estas personas que sabemos están pasando por momentos difíciles y que encuentran en esta posibilidad de trabajar cierta tranquilidad, pues no les aumentemos la presión, establezcamos horarios, comunicación directa, turnos, orden, temas podríamos nosotros en el escritorio decir sencillos, pero que no son tan así, y que no podemos nosotros desperdiciar una oportunidad tan importante como el hecho de que ya se abra la posibilidad de empezar a operar por problemas, por problemas de la parte de contenido de la que nosotros estábamos hablando. Primero, construimos contenido, ya después mensajes clave. Hay dos preguntas que hablan también de la noticia de la BBC que divulga a nivel mundial que los focos de infección están en los mercados, en los bancos y en el transporte público. Para asesorar a uno de esos gremios, te dejo escoger uno de los tres. ¿Cómo le levantas un poco la credibilidad a ellos? Pero mira, hay que leer bien este tema. Cuando la chica de la BBC de Londres habla acerca, por ejemplo, de este problema, ella menciona que el foco de contagio en nuestro país son los mercados, primero porque la gente, principalmente de empleos informales, está en el rubro de comercio, pero además la que tiene menos filtros sociales. Y hay una condición ahí que me pareció muy interesante desde el punto de vista económico. Solamente el 21% de los peruanos de condición económica, de condición de pobreza, solamente el 21% de las personas pobres en nuestro país, Carlos, tienen refrigeradora. Por lo tanto, necesitan hacer compras todos los días, no tienen dónde almacenar sus alimentos. No es que vayan pues con la camioneta, la llenen de las cosas que van a consumir durante 7 días o durante 15 días y luego las guardan en la refrigeradora. Entonces, ese ecosistema que se genera entre ellos simplemente propicia el contagio por la cercanía física de las personas. Y si a eso tú le añades las bajas filtros sociales que ellos tienen, no tienen acceso a mucha educación, no saben para qué utilizar la mascarilla. No sé si te has dado cuenta que las utilizan así, o las tienen por otro lado, porque simplemente no tienen conciencia de que lo están haciendo. Si ya te puedes conseguir tú por 50 soles, Carlos, un certificado que dice que tú no tienes coronavirus, o sea, date cuenta del nivel que maneja esa gente. Entonces, yo no sé qué tanto tengamos como cliente a un mercado informal, porque ellos no contratan nuestros servicios. Pero cuando se trata de supermercados, por ejemplo, Wong, Totus, Plaza Vea, tienen protocolos bastante estrictos, te piden mascarilla, te miden la temperatura, miran el aforo de la tienda, tienes un espacio para limpiarte los zapatos y luego entrar. Están trabajando de otra manera. Creo que ese es el trabajo previo, ese es el contenido.
si alguien se contagia, oye, en alguna medida pues se pasó el registro, o sea, de alguna manera hubo un error dentro del protocolo, dentro de la actividad per se, pero de que existe un contenido, un trabajo previo, Carlos, de que se está haciendo bien las cosas, sí. Ahora, con relación de los bancos, otra cifra que soltó la gente de la BBC de Londres, que en realidad lo obtuvieron de Hugo Ñopo, del Instituto de Estudios Peruanos, que el 38% de los peruanos, solamente el 38% de los peruanos tienen cuenta en el banco. Carlos, mira ese nivel de bancarización. Han pasado 15 años desde que nuestro país era de 20%, de 20 a 38. O sea, en 15 años hemos caminado, Carlos, o sea, el nivel de informalidad en nuestro país es enorme y creo más bien que esa es una zona de oportunidad para los bancos. Y tendría que ser primero una zona de oportunidad para el Banco de la Nación, ¿no? Al ser el Banco del Estado, de empezar a propiciar la adición de las personas hacia una economía digital, ¿no? Perfecto, Gustavo. Un par de preguntas para ir cerrando y en algún momento Sergio va a lanzar una encuesta. Por favor, les pido que respondan para que nos ayuden a tener el feedback de ustedes de esta charla. A ver, te pregunto, Gustavo D'Annunzio. Perfecto, vamos a ir por el orden interno, de la comunicación interna. Nos preguntan acá, ¿cómo mantener la confianza, el compromiso de los trabajadores en este contexto? Muchísimas gracias, es una excelente pregunta. Es la parte en la que yo les decía tenemos que generar contenidos. Cuando nosotros mirábamos la primera fase, la fase aguda, encontrábamos que había un montón de decisiones, un montón de cambios que debíamos trabajar. No puede haber un gerente ausente, no puede haber un líder ausente. Necesitamos un líder que esté presente, ahora más que nunca. ¿Que le cueste el doble de esfuerzo? De todas maneras, Carlos, de todas maneras. Pero necesitamos hoy un liderazgo nítido, un liderazgo valiente, un liderazgo honesto, de personas que quieran estar detrás de su gente para empujarla, para reconfortarla, para escucharla, para tratar de hacer su trabajo sea más fácil y de buscar que el confort que antes tenían en las oficinas pueda ser el confort que tengan hoy en sus hogares o en los sitios donde están trabajando. Es importante que pueda ser psicológicamente próximo para que haga suyos las incertidumbres, los temores de sus trabajadores, pero que los transforme en un trabajo conjunto, en fe, en confianza, en compromiso hacia el futuro. Los canales de comunicación deben ser directos, pero también debe haber estructuras de comunicación abiertas dentro de la empresa. A veces nosotros creemos por comunicación interna que se trata de poner un periódico mural o un boletín electrónico, que nosotros enviamos información de parte de la empresa de lo que queremos que la gente sepa. Pero no nos hemos puesto a pensar que esa información de doble vía es riquísima si es que nosotros habilitamos la posibilidad de que ellos tengan, aunque sea, dónde decir sus frustraciones, sus dudas, sus incertidumbres, sus quejas y sus aportes. Porque en el momento en que todo lo negro salga, que todo lo negro se purgue, empieza a salir lo mejor de las personas y empiezan a construir sobre la base de aportes, sobre la base de sugerencias, porque existe mucho compromiso. Si algo hemos encontrado nosotros en los estudios que hemos realizado junto a consultoras y junto a la gente de Canta, por ejemplo, que son nuestros primos hermanos, dentro de las empresas con las que trabajamos, es que el peruano tiene muchísimo compromiso, tiende a ser muy camiseta. El peruano de veras chambea una salvajada. Yo tengo muchísima fe, personalmente, tengo muchísima fe en que más allá de toda la situación que se está generando con esta pandemia y todos los riesgos a los que se están exponiendo tanta gente vulnerable, yo creo que vamos a superar esto, no sé si rapidísimo, pero creo que sí más rápido de lo que la gente cree, de lo que los expertos, porque el peruano tiene una capacidad de trabajo por ese compromiso de veras sorprendente, Carlos. Creo que si nosotros como líderes dentro de las empresas somos capaces de cascadear ese liderazgo y de brindarle ese soporte oportuno, honesto, transparente, directo, vamos a poder lograr generar esos contenidos que luego vean hacia afuera
los stakeholders externos y pueda mejorar muchísimo nuestra reputación en un entorno tan complejo como este, ¿no? Bueno, Gustavo, te lanzo la última del estribo para ir cerrando la sesión. El martes hubo una conversación muy acalorada acá en un seminario que hubo, una charla con 3 colegas de la universidad, sobre la performance del gobierno a nivel de comunicaciones. Habían personas que han estado en el mundo privado y una persona que es funcionario público de la comunicación, director de comunicación de un ministerio. Entonces, había ahí una discusión si estaba haciendo bien el gobierno con la comunicación. ¿Cuál es tu punto de vista en línea con una pregunta que me han hecho? Comenzó bien Vizcarra, pero ahora con la situación, ¿cómo crees que debe responder? ¿Qué le dirías? Mira, Escobita Nuevo Berre bien. Cuando empezó esto, todo el mundo ya va a hablar el papi Vizcarra, decían. Ya les gustaba que él salga, afronte la situación, hable, pero cansa. Porque él no solamente está a cargo del tema de comunicación, también está de parte del tema está también del lado de la administración. Ojo, yo no estoy defendiendo ni al vocero ni al administrador. Estoy simplemente diciéndote qué características encuentro en la situación que se ha dado. Sí conozco directamente pues, a la responsable de comunicaciones, Mónica Moreno, que ha trabajado conmigo en el Ministerio de Agricultura, y que además es una comunicadora muy disciplinada, es muy disciplinada, y creo que Muy tiene capaz. ciencia dentro del Estado que no he encontrado así nomás en otros. Dentro del Estado circulan y dan vuelta los mismos comunicadores. Te das cuenta, están este año en este ministerio, con este presidente en este otro ministerio, y van y dando vueltas. Son pocos los espacios nuevos que se abren. Muchos de ellos son muy buenos, pero creo que Mónica ha logrado hacer con poco bastante. Me parece que si algo se está resquebrajando del discurso de Vizcarra es el sustento, es la argumentación, es la data dura, porque no la puede colectar toda él, y como yo he estado dentro del Estado, te digo de qué manera es que nosotros subimos las informaciones. O sea, un director de comunicaciones que responde a un ministro, organiza la información que quiere que el órgano de comunicación de la presidencia, Consejo de Ministros o de la presidencia maneje. Entonces yo le cuento lo más bonito. Y si las cifras no son muy bacanes, bueno, trato de mostrar las que lo son, y no envío a las que no son muy sexys de mostrar. Entonces, normalmente pues, el presidente al final tiene un discurso que está desarrollado sobre la base de informes técnicos de otros ministerios. Yo supongo que cuando luego él ve las cifras dice, pero ¿no me dijiste que estaba chatada? Y supongo que habrá un tema de comunicación interna entre ellos, ¿no? Pero creo que a él le toca aguantar. En este momento, si estás sobre el burro, aguantas los palos. Y si la ola viene más grande, haces tu pato o la trepas. Pero no puedes en este momento recular. Y creo que le corresponde, porque es así, mostrar una imagen de tranquilidad, fuerza. Recuerda que cuando nos habla a todos los peruanos, él no puede hablar. Entonces hay un discurso, una sola, siempre el que manda es el que está en la parte de la base, no el más sofisticado. No el más sofisticado, sino el que está en la parte de la base. Y él necesita darle tranquilidad a esa base, porque en la medida en que se desesperen, la situación se le puede salir de las manos. Acuérdate, Carlos, país en el que no hubo revueltas sociales, y que estamos en la semana 71 de la cuarentena, y todavía no hay gente que de veras se haya levantado con tanta fuerza que haya generado nuevos conflictos sociales. Tenemos nuestros disciplinados, el norte es súper barato, el oriente también, pero dentro de todo está bastante contenida la situación. Nosotros venimos de un país que ha sufrido terrorismo durante tanto tiempo. Esa frustración, esas huellas psicológicas en el consciente colectivo, de alguna manera no se están manifestando. Muchísima conciencia de parte de la población. Necesitamos apoyar y ayudar ahora. Y creo que los esfuerzos que está haciendo el Estado por comunicar, por lo menos
También, no sé si te has dado cuenta últimamente, está sucediendo todos los días, y creo que también tiene que ver pues con lo que se está publicando en la mayoría televisiva, ¿no? No conviene ya no conviene desde el punto de vista del vocero ponerse tanto, y sobre todo cuando hay una situación que amerita, ¿no? Yo creo que él va a hablar en el momento, él va a hablar otra vez en la semana, no sé si mañana o el sábado o el domingo, en el momento en que de veras se encuentre una chatura, ¿no? Una nivelación de los contagiados o de los muertos, y diga, ya ven, yo les dije, ya nos estamos emparejando. Gustavo, oye, muy entretenida la charla. Nuevamente, a nombre de la carrera de Imagen y Comunicación Empresarial a la que pertenecemos, te damos un gran abrazo. Muchas gracias por la exposición, tu tiempo. Se han quedado algunas preguntas interesantes como qué pasará en la segunda ola, si es que hay una segunda ola de contagios, y manejo del sindicato, que es un tema también, pero bueno, ya será tema para los otros debates. Todavía queda esta semana las charlas, no se los pierdan. Y nada, muchas gracias. No se olviden, por favor, resolver la encuesta que se les está colocando. Y Gustavo, si serías tan amable de ponernos en el chat tu correo, me lo están pidiendo también ahí. Claro que sí, claro que sí. Es bienvenido entonces. Claro que sí, Carlos. Yo quiero Ok. agradecer mucho la invitación, quiero agradecerle también a Claudia, quiero agradecerle al alumno Sergio Velázquez por todo el soporte que me han brindado, y quiero agradecerles a todos ustedes, muchachos, por la paciencia, de haberme escuchado durante toda esta hora, y espero que por lo menos alguito les haya servido. Buenísimo. Nos vamos. Se calienta a esta hora el... Chao, Gustavo. Chao, cuídense. Gracias, Claudia. Nos vemos, Roxana, Sergio. Gracias. Cuídense, gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes también. Gracias, chicos, por estar.